¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Apocalipsis. Una gran satisfacción poder reunirnos una vez más en este canal. Gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Aquí nosotros analizamos los hechos mundiales a la luz de la palabra de Dios y por supuesto también lo hacemos desde una perspectiva bíblica, informativa y científica. Hay una larga espera. Nosotros, los que esperamos al Señor Jesucristo, hace mucho tiempo lo esperamos. Es más, esto no se puede dimensionar en años, sino en un profundo deseo de que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque entendemos que esta humanidad compleja y perdida como está, no tiene ninguna otra solución que no sea el retorno del Señor Jesucristo para poner en orden todas las cosas, aunque esto implique un proceso de tribulación y gran tribulación como nunca antes hubo y nunca volverá a haber sobre la humanidad. La espera es larga. En realidad, desde hace mucho tiempo lo venimos siguiendo, conectando con los hechos mundiales. Últimamente, el escenario profético parece estar más cerca que nunca, pero tampoco podemos exagerar o desmedir nuestra perspectiva de cuáles hechos mundiales realmente encajan en lo profético y cuáles otros los podemos estirar para tratar de adaptar a nuestra ansiedad profética, que la tenemos de alguna u otra forma los que esperamos al Señor. Bueno, por ejemplo, hay un evangelista muy conocido, muy querido y muy respetado, que dice todo el tiempo que la tierra está temblando como un borracho, porque se habla de algunos terremotos que aparecen aquí o allá, y la verdad es que no es cierto. La tierra no está temblando como un borracho. Hay terremotos de diferentes magnitudes por todas partes, no afectan poblaciones urbanas, por eso muchas veces no son noticias, pero hay muchos terremotos, sí los hay. Pero la tierra no está temblando como un borracho, como dice Isaías, sino que cuando la tierra tiemble como un borracho, será ese cumplimiento profético de la Biblia que dice que aún los montes se removerán de su lugar y las islas desaparecerán. Esto es algo muy diferente, Vamos a tener ese tipo de escenarios, pero no estamos en un escenario donde la tierra esté temblando como un borracho. Pero respetamos siempre las diferentes maneras de percibir las características proféticas en su relación con los hechos mundiales. De hecho, cuando hablamos de tiempos de Dios, siempre es imposible de precisar cómo será todo esto. Por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15. Y este pacto es la descripción perfecta de la obra de Dios a través de la cruz, tipificada en los animales que Dios pidió a Abraham, o Abraham aún en aquel entonces, que juntase para el sacrificio. Luego dice aquí que la nación de Israel, que él formaría a través de Abraham, estaría en una condición de servilismo, o sea, de esclavitud por un largo periodo de tiempo. Luego le dijo que él y sus padres vendrán y serán sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba sobre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Vemos aquí que Dios
Cuenta a Abraham que la nación de Israel quedaría cautiva en Egipto por 4 generaciones. En ese contexto, la interpretación de los eruditos bíblicos es que se refería a 400 años, que la nación de Israel estaría cautiva 400 años bajo el gobierno o el imperio de Egipto. Y si miramos toda la historia que fue aconteciendo del Éxodo propiamente, cuando la nación de Israel empieza a moverse, cuando Dios levanta a Moisés como el libertador de su pueblo, se nos cuenta que el tiempo que duró fue 430 años. Según los estudios que analizan los escenarios proféticos y los tiempos proféticos y los tiempos históricos de la Biblia, el tiempo que la nación de Israel estuvo bajo el cautiverio de Egipto fue 430 años. O sea, hay una diferencia entre 400 años y 430 años. ¿Por qué? ¿Por qué duró 30 años más de lo que Dios le había dicho específicamente a Abraham que duraría la cautividad de Israel en Egipto? No lo sabemos. Lo más probable, lo que más se entiende, es la falta de fe del mismo pueblo hebreo de que Dios lo libertaría de Egipto. El pueblo hebreo se contaminó tanto con las costumbres egipcias, y la fe y la profundidad del sentido de su nación lo habían perdido prácticamente por completo en ese lapso de tiempo de 400 años. Y no tuvieron fe suficiente como para entender que Dios podía libertarlos, hasta que Dios levantó un libertador. Y cuando Moisés plantea la situación al pueblo hebreo, aún así ellos no creen. Y cuando son libertados de Egipto y cruzan el desierto, aún así, en medio de las vicisitudes, el pueblo todo el tiempo se quejaba de Dios e inclusive amenazaban a Moisés con que ellos querían volver a Egipto porque no tenían fe en las promesas de Dios. Luego la nación de Israel, libertada y con la posibilidad de cruzar desde Egipto hasta la tierra prometida en un periodo, supongamos, de 2 meses. De 2 meses lo podían haber cruzado, porque hoy día esa distancia entre Egipto y Jerusalén en colectivo se puede hacer en cuestión de horas o días nada más. Y porque ellos venían a pie, supongamos que lo podían haber hecho en 2 meses, en 3 meses o en 1 año en todo caso, pero les tomó 40 años llegar desde Egipto hasta Jerusalén. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de un pueblo que deposite su fe, confíe en su libertador, en el Dios de su liberación. Entonces Dios los hizo vagar por el desierto durante 40 años, y además de eso, ese tiempo sirvió para purificar a la nación de Israel, para ir desprendiéndoles de las costumbres de Egipto y, una vez purificado, introducirles a la tierra prometida. La Biblia tiene siempre mucha similitud en todos sus actos históricos en relación a sus actos proféticos. Entonces podemos concluir de que el tiempo verdaderamente para el regreso del Señor Jesús ya se cumplió. La parábola de la higuera de Mateo 24 es absolutamente infalible, es una profecía perfecta, donde nos dice que desde el rebrote de la higuera, 1948, resurgimiento de la nación de Israel, hasta la venida, el cumplimiento del tiempo, pasaría una generación. Y esa generación, 1948 más 70 años, que es el Salmo 90:10, nos dice claramente que en el 2018 se cumplió el tiempo profético de la parábola de la higuera, y lo que estamos viviendo ahora es el tiempo extra. En esa misma
expresión del Salmo 90:10, dice que a lo sumo duraría 80 años, y eso es hasta el año 2028. Pero supongamos que como hay una iglesia tan fría, tan débil, tan mezquina, tan materialista y tan poca fe en el pueblo cristiano en la espera del Señor Jesús, Dios puede inclusive extender ese tiempo hasta que madure nuestra fe o hasta que nuestro deseo de que Él vuelva sea verdaderamente un profundo lamento, una profunda necesidad por las circunstancias que estarán acaeciendo a nivel mundial en el escenario profético venidero, de guerras, hambres, pestes, de terremotos que estarán increciendo cada vez más. Y vamos a mirar lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando se habla de las 10 vírgenes, porque allí hay una palabra muy clave y muy clara, porque vamos a ser sinceros, nosotros allá por el 2015, cuando hubo aquella gran asamblea y el Papa Francisco había venido a la ONU a dar un mensaje y salió aquello de que la mujer de Virgo era la conjunción estelar de Virgo que se había dado en aquel tiempo, representaba el rapto de la iglesia, y muchos nos parecía tener sentido porque era parte del anhelo que tenemos porque Cristo vuelva, pero Cristo no volvió. En el 2015 no hubo rapto. En el 2016 no hubo, en el 17 no hubo, en el 18 no hubo, en el 18 dijimos este año se cumple, creemos que el rapto de la iglesia tendría que ver con la fiesta de las trompetas, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 dice al sonido de la final trompeta. Entonces creemos que sería la última fiesta de las trompetas las que nos traigan ese rapto tan precioso, ese sonido que oirán nuestros oídos espirituales y nos deshará en un segundo, y en una milésima de segundo tendríamos un cuerpo restaurado, un cuerpo transformado para estar en el rapto de la iglesia. Y no ocurrió en el 2018, no ocurrió en el 2019, no ocurrió en el 2020, no ocurrió en el 2021. Creíamos que podía ser, anhelando siempre fervientemente que llegue el tiempo de la venida del Señor Jesús, pero el Señor no volvió. Entonces dijimos 2021 menos más 7 es el 2028. Entonces, si en el 2028 se cumple el tiempo de la extensión de 70 u 80 años, en el 2021 debería ser el rapto, y no hubo rapto. Ahora que parece que Rusia está encaminando su guerra hacia una invasión futura a Israel, decimos, parece que estamos a punto de entrar en la tribulación, y creemos que es así porque hay muchas cosas pasando en el mundo, pero no lo podemos afirmar y no podemos conocer la mente de Dios, y sobre todo cuando hay un pueblo tan poco creyente de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué hay un pueblo tan poco creyente? Por esto que ocurrió con las vírgenes de Mateo, porque dice que entre estas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Pero las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Mateo 25:5, escúchame por favor. Mateo 25:5 dice, tardándose el esposo. ¿Qué significa tardar? Que no ocurre en el momento que esperábamos. Lo esperábamos desde el 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y el esposo tarda en venir. El esposo está tardando en venir. El tiempo profético ya se cumplió, sin dudas, con la profecía de la parábola de la higuera, la parábola de la higuera, ya se cumplió el tiempo de la venida del Señor, en el cual el Señor ya puede venir en cualquier momento a buscar a su iglesia, pero el Señor se tarda en venir. Y en el relato de las 10 vírgenes dice en el 25:5 de Mateo que tardó el esposo y cabecearon. Es decir, ¿qué significa cabecear? Se debilitaron, se quedaron dormidas, así.
como diciendo, no viene el esposo. Pero el esposo estaba a punto de venir. De estas 10 vírgenes, todas cabecearon, es decir, prácticamente sería como decir que todos los cristianos de este tiempo, aún a los que fervientemente esperamos al Señor, podría darnos esa sensación de que, oh no, Cristo no viene, el Maestro se tarda en venir. Y podemos cabecear, es decir, debilitarnos en nuestra fe de estar esperando al Señor. Pero yo te digo hoy, no lo hagas. Aumenta tu fe, sigue esperando al Señor Jesús. Él va a volver en cualquier momento, puede ser este año, puede ser de aquí al 2028, pero Él va a volver en cualquier momento. Todo indica que Cristo vuelve muy rápido. Y cuando miramos la carta del apóstol Pedro, en ese fabuloso escrito del apóstol Pedro, cuando él habla también de estos temas muy pero muy contundentes, que hoy nos da la perspectiva clara de la situación en que estamos en 2 de Pedro capítulo 3, cuando se titula justamente el día del Señor vendrá. Él dice que, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto. Aquí Pedro nos da una aclaración precisa. Sabiendo esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y ahí es cuando hoy encontramos a muchos falsos maestros, falsos pastores y falsos apóstoles diciendo que no hay rapto de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice que se levantarían burladores conforme a sus concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero Pedro nos da una aclaración, lo cual nosotros tenemos que atesorar profundamente, porque dice Pedro que los falsos profetas que dicen que no habrá rapto, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. Y en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Yo quiero que tomes un papel y un bolígrafo, o escribe en el WhatsApp de tu celular y escribe, mándalo a alguien. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ay, 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 qué profunda y bella palabra. Qué profunda y bella palabra. Estamos esperando al Señor. Así como las vírgenes de Mateo 25 nos da esa sensación de que el Señor se tarda en venir. Y a veces cabeceamos y decimos, ¿cuándo vendrás, Señor? ¿Será que tenemos que desilusionarnos de tu venida y estar solamente creyendo que sí, tal vez alguna vez vendrá, pero que tal vez no sea para nosotros? Pero yo te digo hoy, no cabecees como las 10 vírgenes, sino que aférrate a lo que Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa. Y en el versículo 10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y nos insiste en el versículo 9 que todos procedamos al arrepentimiento. Esto se puede interpretar de dos maneras.
a que nosotros los cristianos nos arrepintamos más sincera y profundamente de algún pecado que nos esté acechando y esté todavía controlando nuestras vidas, o tal vez pueda significar esto de que realmente hay muchas almas que pueden arrepentirse y conocer a Cristo. Vamos a dejar que esto se interprete de las dos formas, porque para las dos formas tiene mucha validez. Hay miles de personas en el mundo que necesitan conocer a Jesús, y tú y yo tenemos que ser agentes de evangelización. Reitero el proceso. Los judíos tardaron 30 años más en Egipto de lo previsto por falta de fe. Estuvieron en el desierto 40 años en lugar de estar algunos meses por falta de fe. Las vírgenes cabecearon porque pensaban que tardaba el novio, el esposo, y 5 de ellas quedaron fuera por falta de fe. En este tiempo en que tanto se habla de la segunda venida, pero parece que nunca acontece, tal vez nos esté faltando la fe. Pero yo te digo que no te falte la fe, mi hermano, que no cabecees, que no seas como los indoctos que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque Pedro dice en 2 3:10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el 9 dice, no es que tarde, sino que nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, para que haya más convertidos, para que haya más almas que puedan ser llevadas en el rapto de la iglesia. Y yo quiero despertar allí tu sentido evangelístico. No olvides que tienes que ganar alma. No hace falta que seas pastor, maestro, profeta, aquello, lo otro. No hace falta que tengas un título de escatólogo de nada. Solo hace falta que hayas sido salvo por la sangre preciosa de Jesús y compartas con otros ese maravilloso regalo que Dios te ha dado, y que otras personas también puedan conocer a Jesús como su único, verdadero y perfecto Salvador. Tú mismo que me estás escuchando, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, tú puedes hacerlo ahora. Invita a Jesús a que venga a vivir en tu corazón repitiendo estas sencillas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Acepto y entiendo que necesito de tu obra en la cruz para ser salvo, donde pagaste por mis pecados. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Dame salvación y vida eterna. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si lo has hecho de corazón, has invitado a Jesús, el Salvador perfecto, el autor y consumador de la fe, para venir a vivir en tu corazón. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de su amado Hijo Jesús.